Bueno, pues esta es dentro del ciclo de conferencias sobre vacunas nos parecía que tocar específicamente el COVID era algo totalmente necesario, ¿no? Yo creo que es una de esas cuestiones que nos ha tenido muy ocupados en los 2 últimos años y medio, y a mí me apetecía también compartir con vosotros un resumen de lo que ha sido y de lo que es las vacunas COVID y de lo que en principio seguirán siendo, ¿no? En los próximos meses, años. Bueno, no sé si lo oiríais en medios de comunicación, las noticias. Bueno, sabéis que soy Jaime Pérez, que soy médico especialista en medicina preventiva y actualmente soy subdirector general de salud pública. Yo creo que más o menos nos conocemos. Eh, la semana pasada, en muchos medios de comunicación, teníamos la noticia de que las vacunas COVID habían evitado 20 millones de muertes, o lo que es lo mismo, habían salvado 20 millones de vidas. Esto es fruto de un artículo publicado en Lancet la semana pasada, en el que la cifra de vidas salvadas era de 19,8 millones. Es decir, no son 20, pero prácticamente 20. Vamos a analizar un poquito el artículo como introducción a la conferencia de hoy. Bueno, el objetivo del estudio era cuantificar el impacto mundial del primer año de vacunación frente a la pandemia. Es un modelo matemático de transmisión del virus y de vacunación desarrollado para 185 países y territorios de la ONU. Evalúa desde el 8 de diciembre de 2020, que fue el día en que Reino Unido empezó a vacunar a la población general después de los ensayos clínicos, que fue el primer país que empezó a vacunar. Si os acordáis, nosotros empezamos a vacunar el día 27 de diciembre de una forma muy testimonial, pero empezamos a vacunar el 27 de diciembre en todas las comunidades autónomas, básicamente una o dos residencias, y evaluó el periodo desde el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021. Es decir, no evaluaría el último semestre en el que nos encontramos. O sea, de enero a junio de 2022 no estaría incluido. Las coberturas vacunales a escala global que estaban en ese momento, en el 8 de diciembre de 2021, era del 56% había recibido al menos una dosis, el 45% había recibido o habíamos recibido al menos 2 dosis y un 4,3% ya en esa fecha había recibido una dosis de recuerdo. Lo que estiman es las vidas perdidas si las vacunas no se hubieran distribuido y administrado, y también se estimaron las vidas que se hubieran podido salvar si se hubiesen cumplido los objetivos de vacunación que había marcado la Organización Mundial de la Salud. La estimación de vidas salvadas alcanzó esos 19,8 millones con un intervalo de confianza realmente estrecho, o sea, entre 19,1 y 20,4 millones. Es decir, que la estimación es muy fiable en cuanto al número de vidas, número de muertes evitadas. Y lo que hacen es que toman el exceso de muerte real, es decir, no solamente el que está registrado, sino también aquellas muertes que se sabe que a lo largo de la pandemia se han producido, pero que no estaban contabilizadas en los registros oficiales. Si tomando solamente las muertes registradas, las vidas salvadas serían aproximadamente 15 millones. Es decir, bueno, estaríamos en vez de en 20, estaríamos en 15 millones de vidas con datos de los que los países han ido publicando de muertes registradas. Pero sabéis que siempre hay un infrarregistro que ellos cifran en aproximadamente en un 40% de infrarregistro de personas fallecidas que no figuran en los registros oficiales de personas fallecidas. Por COVID nos referimos. Lo que estiman es que el 79% de las muertes evitadas se han evitado de forma directa a través de la vacunación por la enfermedad y un 21% de forma indirecta, básicamente a través de la descongestión del sistema sanitario. Todos sabemos, somos conscientes de cómo ha estado decongestionado el sistema sanitario y eso cómo ha influido en esas hospitalizaciones masivas que por desgracia tuvimos, cómo han influido en el resto de patologías. Bueno, pues es importante que también esa mejor manejo de la patología por parte del sistema sanitario, no solamente por primaria o especialmente no por primaria, sino por especializada, lleva a que se pueda hacer mejores tratamientos a otras patologías y también haya una disminución del número de fallecimientos en esas patologías. Y finalmente lo que ellos estiman es que casi 600.000 vidas más se hubieran podido salvar
si se hubieran conseguido cubrir los objetivos de cobertura vacunal de la OMS. Que aunque, bueno, evidentemente es un número muy importante, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos hablando es de prácticamente 20 millones, con lo cual sería medio millón más. Este es un mapa que tiene el artículo en cuanto a muertes evitadas por 10.000 habitantes. Y veis que el grana más intenso corresponde al valor más alto, que sería entre 59 y 170 muertes evitadas por cada 10.000 habitantes. Y como veis, España está entre los países que tiene ese grana más intenso, o sea que sería entre los países que más muertes habría evitado a través de la vacunación. Estos son los datos en cuanto a países en diferentes clasificaciones de la OMS y las clasificaciones según nivel de renta de los países, y dan los datos de las muertes totales evitadas por cada grupo de países. Y este es un gráfico en el que podéis ver cómo al principio, entre enero y marzo, el número de muertes evitadas fue bastante bajo y empezó a aumentar de forma muy importante a partir del mes de abril y a partir del mes de mayo. O sea, las olas de invierno, las vacunas tuvieron todavía un papel realmente pequeño y empezaron a aumentar, empezaron a conseguirse muertes evitadas a partir de marzo-abril, ¿vale? Y veis cómo está en morado es las muertes evitadas en países de alta renta, que evidentemente, pues bueno, por muchos motivos, no solamente por la vacunación, no solamente porque fueran los que más rápido vacunaran o los que tuvieran más vacunas, sino también porque somos la población más envejecida y, lógicamente, somos los que tenemos más posibilidades de tener la población más envejecida, COVID grave y muertes, ¿vale? Entonces, bueno, las muertes evitadas teniendo en cuenta el exceso de mortalidad, y ya os digo, en morado es la parte de los países de alta renta. Y bueno, estas son algunos recortes de noticias, y bueno, la verdad es que una de las cosas que te llamaban la atención es que no hay ningún dato de cómo se había pasado en España, ¿no? El artículo, revisando el artículo, no refleja datos nacionales, no refleja datos de países. Entonces te tienes que ir a un suplemento que tiene el artículo, pero en el suplemento tampoco refleja las tablas datos nacionales. Lo que tiene el suplemento es que tiene un enlace a unas tablas en Excel. Y ya cuando te descargas las tablas en Excel, que son estas, que las tenemos en el ordenador de aquí de la comunidad autónoma, y nos las descargamos, pues ahí sí tenemos el dato en España. Y el dato en España es que de diciembre a diciembre se habrían evitado o se habrían salvado 456.200 vidas, con un intervalo de confianza entre 408.700 y 526.000. Eso hasta el 8 de diciembre, no contamos este primer semestre. Bueno, yo creo que este es, casi podríamos ya acabar aquí, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante de todo lo que hemos hecho, y algunos yo creo que somos conscientes de que lo más importante que hayamos hecho en nuestra vida profesional, sin duda alguna, ha sido este proceso de vacunación. Pero bueno, aquí no va a quedar todo y hay que seguir, porque pensar eso, 456.000 vidas salvadas en nuestro país, yo creo que es una cosa que nos tiene que reconfortar a todos los que trabajamos de una manera u otra en vacunas. Pero vamos a empezar, si me permitís, a los interrogantes del principio, y alguna parte puede que me hayáis oído hace ya mucho tiempo, porque alguna cosa sí que os he podido contar hace un año. Al principio, ¿cómo se comportaba? Al principio no sabíamos, ¿no?, cómo se comportaba la inmunidad natural frente al SARS-CoV-2. Teníamos el reto de seleccionar el antígeno adecuado para la vacuna. Había que hacer un desarrollo preclínico con un modelo animal. Tenemos parámetros subrogados de protección, es decir, igual que con la hepatitis B, cuando tenemos un nivel de anticuerpos a partir del cual consideremos que una persona está protegida y por debajo del mismo no está protegida. ¿Qué podríamos hacer para acelerar la vacunación? Vamos a ver un poco el modelo pandémico respecto al tradicional, en las plataformas de producción, y luego, muy importante, durante todo el proceso se tuvo preparadas muchas instalaciones para fabricación de vacunas. La mayoría de las vacunas, todas hasta ahora, se basan en la proteína S, que es el objetivo principal de los anticuerpos neutralizantes después de la infección natural, y los anticuerpos neutralizantes lo que hacen es que bloquean la entrada del virus en la célula en su unión con el receptor. Este es un artículo que apareció en marzo de 2020 en New England. New England, bueno, yo creo que es
probablemente una de las revistas, si no la revista de más prestigio de la medicina. Y durante todos estos, por lo menos durante el año 2021 y 2022, semanalmente publica 4 o 5 artículos de vacunas, no solamente de vacunas COVID, pero básicamente, pero no solamente de vacunas COVID. Yo creo que esto nos tiene que hacer cuenta de la importancia que han tomado las vacunas para la comunidad científica médica, ¿no? Hemos pasado de, antes que publicar un artículo en New England era algo, en el mundo de la vacunología, algo muy, muy raro. Ahora prácticamente todas las semanas hay 4. O sea, y por supuesto en muchísimas otras revistas de muchísimo impacto, ¿no? Pues este fue uno de los primeros artículos que medía cómo se podía hacer para acelerar el proceso del desarrollo clínico de la vacuna, el proceso de investigación de la vacuna. La primera parte, o sea, aquí tenéis el modelo tradicional en el que se va por ensayo clínico fase 1, se recogen los datos, se espera, se cuantifica, y cuando se tiene todo claro, que efectivamente hay motivos para pasar al siguiente ensayo, se empieza a planificar el ensayo clínico fase 2 y se pone en marcha el ensayo clínico fase 2. Este sería el modelo tradicional. En el modelo pandémico, como se hace es, yo tengo todo preparado para en el momento en que tenga los primeros datos de que efectivamente la vacuna, el ensayo clínico fase 1 no ha fallado, que es una vacuna segura, que es una vacuna adecuada, entonces ya poder lanzar el fase 2 y así con el fase 3, todo en paralelo, todo preparado, listo para poder dar el siguiente paso lo más rápido posible. Igual en paralelo se hizo todo el resto del proceso. Habéis oído hablar muchas veces ahora del rolling review, que es una revisión continuada, o sea, la evaluación continua de los escolares, ¿no? Esa evaluación continuada, ese rolling review, en lo que consiste es en que antes, pues normalmente, o sea, y con el modelo tradicional, cuando tienes un medicamento, una vacuna, tú generas todos los datos y cuando tienes todos los datos generados los llevas a la agencia regulatoria del medicamento, en nuestro caso la agencia europea o en el caso de Estados Unidos la FDA, y entonces ellos empiezan el proceso de evaluación. Aquí no se hace así, aquí lo que se hace es que tú tienes dato que vas generando, o sea, el dato que se iba generando se iba pasando a la agencia regulatoria del medicamento y esta iba evaluando, para que no fuera un proceso en el que hubiera primero que generar los datos y luego evaluarlos. Se iban evaluando al tiempo que se generaban. Y al mismo tiempo pasaba igual con el proceso de aplicación de la vacuna de calendario. Bueno, ahora, por ejemplo, en la ponencia de vacunas estamos evaluando vacunación de gripe en niños, estamos evaluando vacunación de papiloma en varones, estamos evaluando vacunación de meningitis, ¿no? Bueno, las vacunas, no os quiero decir hace cuánto tenemos las vacunas disponibles para vacunar gripe en niños, ¿no? Pero se está evaluando ahora, es decir, y esto, sin embargo, no se hizo así con las vacunas COVID. Con las vacunas COVID, antes de que estuvieran autorizadas, que se autorizaron en diciembre, se empezó a evaluar todo el proceso para poderlas meter en calendario o hacer campaña de vacunación rápidamente en el mes de septiembre de 2020. O sea, todo ha sido un proceso en paralelo. Nosotros, si os acordáis, empezamos la formación en en diciembre, principios de diciembre de 2020, para empezar la campaña de vacunación a finales. Entonces, esta rapidez, aparte evidentemente del proceso de evaluación en paralelo que hemos comentado, ¿por qué ha sido posible? Bueno, en primer lugar, porque había una investigación académica previa muy importante realizada a partir del virus SARS de 2002-2003 y a partir del virus MERS, que sabéis que es un coronavirus que aparece de forma esporádica en Oriente Medio, ¿vale? De hecho, había vacunas preparadas para el virus SARS. Lo que ocurrió con eso es que al cesar la transmisión del virus, cesó la investigación de esas vacunas y se quedaron ahí, que podría haberse conseguido que esas vacunas hubieran dado pasos adelante y hubiéramos podido tener un desarrollo poco después de que hubiera aparecido el coronavirus, el COVID-19. Pero toda esta investigación estaba realizada en gran parte. La fase preclínica se redujo a únicamente 2 meses porque había modelos animales previos. Los ensayos clínicos fase 1, 2 y 3 se realizaron de forma paralela muy rápida.
respetando todos los tiempos, pero de forma rápida. La fase 1 comenzó en marzo, vamos a ver ahora un detalle, y la fase 3 comenzó en julio, el 28 de julio, creo recordar, que empezaron los dos ensayos clínicos fase 3 al mismo tiempo, el mismo día, tanto el de Moderna como el de Comirnaty. O sea, tanto el de Moderna como el de Pfizer. Y todo, como os he comentado, se hizo en paralelo. Se estaba en la tecnología de ARN, que vamos a ver ahora más detalles, pero se estaba en ello. Todo lo aceleró la pandemia. Había vacunas en desarrollo de gripe y de rabia. Se llevaba trabajando 30 años en esta tecnología y la tecnología estaba probada en humanos y en múltiples modelos animales con numerosos virus. Básicamente lo vamos a ver, es una tecnología que estaba ensayada para terapias frente al cáncer y comparando, la vacuna de más rápido desarrollo fue la de hasta la del COVID, fue la parotiditis con 4 años de investigación previa a su autorización. Clave en todo este proceso, la inversión. Ha habido una inversión ingente, en buena parte promovida por el gobierno de Estados Unidos a través de un organismo que se denomina BARDA, que la Comisión Europea ha copiado ese organismo para que no volver a tener que depender exclusivamente de la inversión pública norteamericana a través de un organismo que se llama HERA. Este organismo que se llama HERA, una de sus cuestiones es luchar con medicamentos antivíricos y vacunas frente a pandemias o epidemias de nueva aparición. De hecho, este organismo ha sido el que ha comprado la vacuna de monkeypox, la vacuna del virus de la viruela del mono, y el que ha hecho que hace poco, esta semana, llegaron unas 5.000 y pico dosis a España, que probablemente algunas nos lleguen a la comunidad autónoma, no tenemos todavía fecha, pero nos va a llegar pronto. Entonces, ahí la cuestión ha sido este organismo HERA, el que ya se ha encargado de la compra de vacuna de viruela de mono. Y esto, pues, da una esperanza en que no vamos a tener que depender únicamente de la investigación, de la inversión pública de Estados Unidos. Y el método, bueno, pues el método de ARN, lo vamos a ver ahora, ha sufrido una revolución en los últimos 15 años. La identificación del antígeno correcto, que es un proceso que puede durar desde meses a años, se determinó de forma muy rápida, en este caso porque teníamos el antígeno seleccionado del coronavirus de 2002-2003, es decir, el SARS-CoV, no el SARS-CoV-2, sino el primero. Y luego hay que tener en cuenta una cosa importante, la alta incidencia de la enfermedad ha permitido acortar la duración, o permitió acortar la duración de las fases 3 de los ensayos clínicos. Cuando una patología es muy incidente, tiene una incidencia muy alta, te permite que rápidamente el número de personas que están involucradas en el ensayo clínico puedan caer enfermas, con lo cual eso te permite hacer una evaluación rápida del ensayo clínico. De hecho, inicialmente los ensayos clínicos fase 3 se desarrollaron en países en los que la incidencia era alta para poder cumplir con las fases de desarrollo lo más rápido posibles, ¿no? Los ensayos clínicos de Pfizer fueron de 44.000 personas y los de Moderna de 30.000. Y esta es la foto de la primera persona que recibió, una Jennifer Haller, la primera mujer y la primera persona que recibió en ensayo clínico la primera dosis de vacuna de ARN, en este caso de Moderna, el 17 de marzo de 2020. Es decir, estábamos hablando de 2 meses y medio, prácticamente 2 meses, después de haber tenido las primeras noticias del virus. Entonces, la rapidez en conseguir esta vacuna tal vez sea otro de los milagros que han tenido estas vacunas, y la tecnología ARN realmente ha sido uno de los milagros que nos ha permitido, y siempre lo de milagro entre comillas, que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y en este sentido, hablando de tecnología ARN, ¿no? Bueno, pues en una agencia de noticias científicas decían pues un tremendo milagro, o si queréis incluso una palabra más sonante, milagro. Algún dato comparativo, ¿no? Cuando la vacuna de la parotiditis llegó a los ensayos clínicos, es decir, cuando esta vacuna, que fue la primera más rápida hasta la que tenemos ahora mismo de COVID, que se desarrolló en 4 años, se autorizó en 4 años de investigación, pero cuando llegó a los ensayos clínicos de la vacuna de COVID ya habíamos administrado 11.000 millones de dosis. La capacidad de producción de vacuna de gripe es de aproximadamente 1.500 millones de dosis al año.
Y escalar la producción de vacunación de gripe con tecnología tradicional hubiera sido muchísimo más complejo. Hubiera sido posible en el mejor de los escenarios y evidentemente no produciendo vacuna de gripe, no produciendo más que vacuna de gripe, no como hemos producido vacuna de gripe, vacuna de COVID y todo el resto de vacunas, que prácticamente no ha habido desabastecimientos en vacunas humanas, sí que ha habido desabastecimientos en vacunas animales, pero en el mejor escenario se podrían haber conseguido 8.000 millones de dosis. O sea que realmente la tecnología ARN ha permitido que todo el proceso de producción haya sido mucho más rápido. Estamos viendo una revolución en la que, si no hubiéramos tenido la pandemia, pues la tecnología ARN hubiera tardado todavía pues unos cuantos años en llevarse a cabo, pero que todo hizo que se acelerara todo mucho el proceso, ¿no? En diciembre, más o menos en verano de 2020, hablabas con gente que estaba muy metida en el tema y te decía: yo no tengo nada claro que se vaya a poder conseguir la estabilidad de la vacuna, yo no tengo nada claro que vayamos a poderlo conseguir, etcétera, etcétera. Y este es un artículo que salió publicado en 2021, de los grandes hitos de la vacunología, y bueno, pues evidentemente ya están aquí las vacunas COVID como una de las vacunas ARN como una de las grandes hitos de la vacunología. Y realmente la vacunación COVID yo creo que ya no es un granito de la vacunología, yo creo que es un granito de la medicina, probablemente al nivel pues de que en un momento determinado pudo estar el descubrimiento de la penicilina por parte de Fleming, que cambió el mundo en cuanto a tratamiento de enfermedades infecciosas, ¿no? Y esto ha sido una cuestión, pues en parte parecida a lo que vivieron en aquellos momentos. ¿Pero de dónde viene esta tecnología de ARN? Bueno, pues en 1990 se publica el primer informe de uso exitoso de esta tecnología de ARN transcrito in vitro en animales, y los principales problemas que se han registrado y que se siguen registrando es la inestabilidad de la molécula del ARN, sabemos que es muy lábil, la respuesta inmune al ARN mensajero. El ARN, que es una sustancia exógena, al introducirlo en nuestro organismo, produce un estímulo del sistema inmune y hace que el sistema inmune ataque el ARN, y ese es un problema muy importante que veremos cómo se venció. Y la dificultad en la llegada de la célula. El ARN tiene que entrar en la célula, tiene que entrar en el citoplasma de la célula, no en el núcleo, pero sí en el citoplasma de la célula, para a través de los ribosomas producir la proteína. Bueno, este es un artículo publicado en mayo de 2017 en el que dan una cuantificación de cuáles eran las tecnologías o los tratamientos, ensayos clínicos en investigación con tecnología ARN en ese momento, mayo de 2017. Como veis, estas son las enfermedades infecciosas y como veis hay 3, 5, 7, 8, de las cuales son prácticamente todas VIH, salvo una vacuna de rabia, una de Zika y una de gripe. Y frente a estas solamente 8 vacunas, frente a enfermedades infecciosas en desarrollo en 2017 con tecnología ARN, en el mismo momento había 38 ensayos clínicos para terapias oncológicas. Es decir, lo que os comentaba antes, las vacunas frente a enfermedades infecciosas de ARN han sido un fruto, pero la investigación más importante estaba centrada en otros puntos. ¿Cuáles son las principales ventajas de estas vacunas? Bueno, pues en primer lugar son muy inmunógenas, tienen una alta inmunogenicidad, tanto humoral como celular, incluye CD4 y CD8, que pueden no activarse tan fácilmente en vacuna proteica. Tiene una rápida producción, o sea, conseguimos producir con estas vacunas, se consigue producir el antígeno de forma muy rápida. La fabricación es de bajo coste en general. Son vacunas seguras porque no manejamos microorganismos, es un proceso sintético de fabricación. Son flexibles, hay una gran flexibilidad, la capacidad de cambio es muy grande en todo el proceso. Puedes cambiar el antígeno de forma muy rápida. De hecho, habréis oído noticias, bueno, pues ahora mismo la FDA estaba decidiendo cuáles son las vacunas que estarían junto con la Agencia Europea del Medicamento, las que nos tendríamos que administrar a aquellas personas que tengan la recomendación, que no tenemos que ser todas, pero a aquellas personas que tengan que tener la recomendación de la administración de las mismas en otoño. Es decir, que para que nos hagamos una idea de la flexibilidad,
En julio prácticamente estamos decidiendo las vacunas o están decidiendo las vacunas que se van a administrar en octubre, mientras que para las vacunas de gripe hay que decidirlas en el mes de febrero. Esta tecnología, por lo tanto, es muy flexible y muy rápida en el cambio. Tiene un menor riesgo de contaminación por ese proceso de fabricación sintético, no necesita ni cultivo celular ni procesos biológicos y no necesita entrar en el núcleo, como a diferencia de las vacunas de ADN. Y además, el ARN se degrada de forma muy rápida, en 2 o 3 días se degrada el 95% del ARN y prácticamente el 100% en los 5 primeros días. Como mayores dificultades están la baja estabilidad, es una molécula del ARN es inestable, y conseguir que se introduzca en el citoplasma. Bueno, básicamente, si os acordáis de cuando estudiábamos, el ADN codifica ARN y se transcribe en ARN y luego hay una traslación a moléculas proteicas que son las que son realmente el antígeno frente a las que va a reaccionar el sistema inmune y que nos va a proteger, en este caso, de la infección por COVID. El ARN supone el paso intermedio entre el ADN y la proteína, y hay 2 tipos principales de vacunas ARN: el ARN no replicante, que es la que hemos comentado, la que hemos utilizado, las vacunas que hemos utilizado de ARN son no replicantes, y el ARN autoamplificador, que vamos a verle a continuación un poco. Bueno, las dificultades: había la necesidad de aumentar la producción de antígeno y la estabilidad, y para ello lo que se hizo fue añadir 2 regiones. La región azul es la que codifica la secuencia proteica, y las regiones 5 y 3 son dos regiones de la molécula de ARN que lo que hace es flanquean el ARN y además aumentan su estabilidad. La región 5 lo que hace es que permite una entrada eficiente permite una eficiente producción de proteína al unirse al ribosoma, ¿vale? Esto es lo mismo. La cuestión es que tienes una parte, la región 3 lo que hace es que contiene información que controla la vida media y la producción específica de la proteína, y luego hay dos cápsides, por decirlo de alguna manera, o cápsulas, y una inicial al principio de la molécula de ARN y otra al final de unos 100 aminoácidos que cierran las moléculas para darle mayor estabilidad. Como comentábamos, una de las principales dificultades es el ataque que la molécula de ARN, que es una molécula exógena, el ataque que puede desencadenar dentro del sistema inmune. Tal y como son las moléculas de ARN exógenas, lo que nos pueden hacer, y lo que de hecho hacen, es que estimulan el sistema inmune, y al estimular el sistema inmune lo que nos ocurre es que destruye nuestro sistema inmune la molécula de ARN, y al destruirla no permite que se transcriba en proteína. Y además de eso, otra cuestión que también es importante es que nos produce reacciones adversas, porque nos produce una reacción inflamatoria muy importante frente a esa molécula de ARN que no permitiría que se transcribiera en proteína y por lo tanto conseguir el efecto deseado, pero además al tener una reacción inflamatoria tendríamos directamente una reacción adversa. Entonces, como comentamos, el ARN es inmunoestimulante, se limitaría la cantidad de ARN que podríamos administrar, habría que bajar mucho la cantidad de ARN porque si no se provocaría una reacción inmunoestimulante muy potente, se inhibiría la expresión antigénica y además se podría modular ¿Y cómo se ha vencido todo esto? Esto se ha vencido mediante la introducción de nucleóxidos modificados, es decir, básicamente se ha conseguido controlar este proceso mediante la sustitución de la uridina, uno de los aminoácidos, por la pseudouridina. Es decir, lo que hacemos es engañar al sistema inmune que no está habituado a reconocer la pseudouridina y por lo tanto permite que sea el proceso de transcripción que hemos estado comentando. Si no fuera por esta transcripción, por esta sustitución de la uridina por la pseudouridina, se nos produciría una reacción del sistema inmune que no conseguiríamos el efecto beneficioso que buscamos con las vacunas. Y luego también otra forma para modular la reacción del sistema inmune es no
no inyectar ARN desnudos, sino inyectarlo en moléculas transportadoras que vamos a ver a continuación. Bueno, los nucleósidos modificados, aquí tenéis las consecuencias en imagen de lo que se tendría con y sin nucleósidos modificados, consiguen una menor respuesta inmune, pero una menor respuesta inmune al ARN, es decir, al vehículo, a lo que queremos que se transcriban proteínas, y provocaría una mayor expresión antigénica. Y el uso de pseudouridina permite aumentar hasta 1000 veces la proteína producida. Es decir, imaginemos la cantidad de ARN que necesitaríamos, en vez de los 30 microgramos que hemos administrado con Comirnaty, necesitaríamos administrar 30 por 1000, ¿no? O sea, imaginaos, ¿no? Hubiera sido todo el proceso mucho más complejo, más lento, más reacciones adversas, no hubiera sido posible. Esto ha sido uno de los primeros logros que ha permitido que esta tecnología se pueda usar. Y otro de los logros ha sido la de conseguir que entre en el citoplasma. Ahí toda esta es una imagen de un artículo publicado el año 2019, en el que se proponían todas estas posibilidades para introducir la molécula de ARN en las células. Bueno, el ARN exógeno tiene que entrar en las células, tiene que pasar al citoplasma y es uno de los mayores desafíos. Tiene una muy difícil entrada porque tiene una carga negativa, gran tamaño e inestabilidad, tiene una posible degradación del ARN. Y hay muchos métodos, desde métodos físicos como la electroporación, que es con una carga eléctrica, pero que evidentemente es muy difícil de aplicar, hasta una cápsula lipídica, que ha sido uno de los mayores logros. Y en ese sentido, las nanopartículas lipídicas han sido lo que han estado en las vacunas de ARN que hemos manejado. Tienen 4 componentes y cada uno tiene acciones muy concretas. Básicamente, aumentar la estabilidad, aumentar la vida media, dar forma a la molécula, que mantenga la molécula la forma, que no se degrade. Y en ese sentido, fijaos que el primer sistema de nanopartículas para este uso fue autorizado por la Agencia Americana del Medicamento, la FDA, en el año 2018. Es decir, 2 o 3 años antes no hubiéramos tenido la posibilidad de tener nanopartículas para usarlas en vacunas de ARN. ¿Cuáles son los retos más importantes pendientes? Pues yo creo que todos los que hemos estado en esto, la estabilidad es uno de los retos más importantes. Nos acordamos perfectamente cuando usábamos a las vacunas de Pfizer con solamente 5 días de posible uso entre 2 y 8 grados, que luego pasó al mes y finalmente ahora está en las 10 semanas, pero que todavía hay un proceso de investigación y que va increciendo esa mayor estabilidad. La formulación del ARN es una área activa de desarrollo y investigación en ARN liofilizado, como cualquier liofilizado de cualquier vacuna, que este liofilizado en principio sería termoestable, con 2 posibilidades. Una, termoestabilidad a 2,8 grados, como las vacunas convencionales, pero incluso hay objetivos de conservación de la vacuna a temperatura ambiente, algo que para nosotros no sería tan importante, pero imaginaos lo que sería en otros países donde la cadena de frío sea mucho más complicada. Pues ahí tendríamos una posibilidad de acceso con estas vacunas a países que incluso no pudieran mantener la cadena de frío. ¿Cómo se hubiera podido ir más rápido? ¿Cuáles fueron los mayores problemas para conseguir la producción más rápida de vacunas de ARN? Pues en primer lugar, tecnología. La tecnología era muy nueva, con lo cual no había suficientes profesionales formados en esta tecnología y en las diferentes empresas que pudieran aplicar y poner en marcha más plantas de producción, ¿no? Al inicio este fue uno de los problemas. Es una tecnología que se compone de productos químicos catalizados, que hay que tenerlo preparado y que había que prepararlo. Inicialmente, de forma importante, había una escasez de componentes esenciales como nucleótidos, enzimas, lípidos. Pensemos en todo lo que se ha fabricado. Inicialmente no había la materia prima para fabricarlos, ¿no? Pero el proceso de producción en sí mismo es rápido, no requiere cultivos celulares, se necesitan menos sustancias y volúmenes más pequeños. Como hemos comentado, gran parte de las vacunas que esperamos poder administrar en otoño no están todavía fabricadas y se van a fabricar la enorme mayoría entre julio, agosto y septiembre. O sea que realmente el proceso es un proceso muy rápido. Y esta es una imagen de cómo es el proceso, ¿no? Viendo muy resumidos, al final la producción del por los tiempos en los que se tarda,
La producción de bioreactor tarda en la transcripción 2 horas y en la degradación del ADN que genera el ARN tarda 15 minutos, y luego la estabilización del ARN y su introducción en cápsulas lipídicas llevaría un día. Es decir, la producción de antígeno, que en muchas vacunas lleva desde meses hasta a veces años, aquí se consigue en 24 horas. Es algo pues muy poco, es un logro tremendo de esta tecnología. Y el mayor reto inicial es el encapsulado, es decir, encapsular el antígeno en los viales. Y posteriormente, el encapsulado del ARN en la nanopartícula, en la partícula lipídica de la que hemos hablado. Y luego viene lo que es el proceso de llenado del vial. Pues una línea de producción, como ponemos aquí, puede llenar 126 millones de viales al año. Y como podéis ver, pues esta es una cuestión clave que en momentos iniciales tuvo grandes cuellos de botella en la producción. Bueno, en función lo que sí que es cierto es que esta es una tecnología que está transfiriéndose a países de baja renta, que se está trabajando en poner fábricas de vacunas en África, fábricas que no había habido hasta ahora, porque es una tecnología fácilmente transferible y relativamente fácil de producir o de conseguir. Y luego el ARN autoamplificador, ¿no? El self-amplifying ARN, que es, pues todavía no lo tenemos, pero que está en investigación. Este ARN lo que produce son respuestas inmunes más potentes que las observadas con el ARN no replicante y permite una mayor producción de antígeno. Como el ARN se multiplica, el propio ARN se multiplica, eso hace que no necesitemos inocular el mismo ARN, lo vamos a ver ahora. La capacidad de producción máxima sería el tercer día, pero el ARN estaría en proceso de autoamplificación durante 14 días después de la administración, incluso durante 2 meses, y luego ya desaparecería. Con lo cual esto, fijaos lo que sería un proceso de ARN autoamplificable que se estuviera autoamplificando durante 2 meses. Eso nos produciría una respuesta inmune permanente, duradera en el tiempo, durante 2 meses, y nos evitaría tener que dar dosis de recuerdo, porque al mismo tiempo que estamos inoculando la vacuna, esta vacuna estaría de forma activa estimulando al sistema inmune durante al menos esos 2 meses, luego ya se destruiría la molécula y ya tendríamos la respuesta que habría estado ahí durante ese tiempo. Y luego una inducción progresiva de al menos 5 semanas. Bueno, aquí tenemos las dos formas de ARN, el convencional y el autoamplificador. El ARN no replicante de menor tamaño. En ensayos clínicos de vacuna de gripe que está en investigación, se ha observado la misma respuesta inmune en vacunas de 1,25 microgramos en el autoamplificante frente a 80 microgramos de ARN convencional. Es decir, fijaos lo que es la reducción de 1,25 a 80, conseguiríamos la misma respuesta inmune. Tendríamos 64 veces menos antígeno que con el ARN que llamaríamos convencionales, que ya vamos tan rápido que llamamos convencional a una ARN que hemos empezado a usar el año pasado. Pero bueno, o a finales de 2020. El ARN de autoamplificable tiene una cadena más larga y representa un mayor desafío en cuanto a entrada en la célula y estabilidad, y los nucleósidos modificados que comentábamos antes de la uridina por la pseudouridina no serían una opción, porque al tenerse que autorreproducir, por decirlo de alguna manera, sería necesario que fuera el mismo, o sea, la cadena de ARN convencional. Entonces, esta tecnología nos ha permitido llegar hasta aquí, nos ha permitido vacunar a toda la población de forma muy rápida, pero vamos a hacer un repaso a lo que ha sido la campaña, ¿no? En primer lugar, esto es, veis, este es el mapa del mundo con las máximas coberturas en verde oscuro en los diferentes países y en diferentes tonos. En lo que no es verde oscuro, pues tiene coberturas o vacunas administradas más bajas. Y como podéis ver, esto es un mapa sacado esta semana. Prácticamente todo el mundo está en un estado bastante equitativo en cuanto a haber recibido la vacuna en este tiempo. ¿Qué nos faltan? Nos faltan algunos países de Europa del Este, Ucrania,
no por los motivos de guerra, que empezó más tarde, pero Ucrania y estos países, algunos países de Europa del Este, lo que nos ocurre con ellos es que tuvieron un rechazo muy importante a las vacunas, tanto Ucrania como Rumanía y Bulgaria tuvieron un rechazo muy importante a las vacunas, no es porque no les llegaron, porque en concreto Rumanía y Bulgaria son países de la Unión Europea que tenían acceso exactamente igual que nosotros, y luego los países de África y los países de Afganistán y Pakistán que tienen peores coberturas, pero si podéis observar hay muchos países, está Marruecos, está Túnez, está Egipto y todo el cono sur de África que ya tiene coberturas buenas de vacunación. Es decir, que ha sido un proceso muy rápido en todos los países del mundo, mucho más rápido que otros procesos de desarrollo tecnológico o de prestaciones sanitarias que muchos países todavía no tienen y sin embargo vacuna COVID sí que les ha llegado. Y en España, ¿cómo lo hicimos? Bueno, pues yo creo que lo conocemos, es un repaso. La estrategia de vacunación se publicó la primera en diciembre de 2020 y hubo progresivas actualizaciones hasta 11 que llevamos en el momento actual. Las características de la estrategia es que es una estrategia compleja, está guiada por principios éticos que a veces eran muy complicados de poner límites. Los grupos no siempre estaban bien definidos y a veces eran difíciles de definir. Había actualizaciones muy frecuentes y sigue habiendo a veces actualizaciones muy frecuentes, a veces motivadas por la incorporación de nuevas vacunas, otras por la necesidad de vacunar nuevos grupos, otras por cambios en el uso de algunas de las vacunas, por redefinición constante casi de los grupos y por grupos que aparecen cuando ya los has vacunado. Nosotros en alguna ocasión, pues algunos de los grupos de atención social ya los teníamos vacunados y entonces se definían en la estrategia. Pero bueno, estas son cuestiones que iban pasando porque algunas cuestiones evidentemente no son fáciles de aplicar y tampoco eran fáciles de la comprensión por parte de la población. Estas son las diferentes etapas iniciales del proceso de vacunación y la verdad es que entre los problemas, pues hombre, la logística de las vacunas tal vez fuera uno de los mayores problemas porque esas vacunas iniciales de 5 dosis hicieron que fuera de 5 días, hacía que la distribución tuviera que estar muy bien organizada y fue caótico para muchas de las personas que estuvieron trabajando aquí en consejería. Se vivió con un estrés tremendo, pero bueno, afortunadamente se cargaron de paciencia. Hay que agradecerle mucho a Susana, que estará ahora conectada, la paciencia que tuvo en este proceso, porque fue realmente tremendo todos esos meses, ¿no? Las diferentes olas pandémicas aumentaban las expectativas de la población. Empezamos a vacunar justo en la tercera ola pandémica. Eso hizo que las expectativas y la exigencia por parte de la población fuera tremenda y que fuera muy difícil llevar esto adelante. Y la estrategia además era una estrategia cambiante. En algunas ocasiones, por ejemplo, para los mayores de 80 años, que presionábamos mucho desde la ponencia de vacunas a que se abriera antes, porque considerábamos que estábamos vacunando a mucha gente que no tenía riesgo, pero no se podía vacunar a los mayores más que a los que estaban en residencias y se presionó mucho para que se vacunaran desde comunidades autónomas y finalmente se adelantó esa vacunación. Primero se adelantó a marzo y luego repentinamente se adelantó al 10 de febrero, pero tan repentinamente se adelantó al 10 de febrero que, bueno, pues aquí en consejería recibíamos presiones de que había que empezar a vacunar a los mayores, pero decíamos, pero si es que el Ministerio no ha cambiado la estrategia. Y de repente, y sin comunicarlo, el Ministerio cambió la página web y dio el pistoletazo de salida a la vacunación de mayores de 80. O sea, teníamos pensado empezar a vacunar a mayores de 80 en abril. Empezamos a vacunarlos a partir del 10 de febrero. Eso fue un proceso que realmente fue muy costoso de llevar a cabo y que yo creo que todos los que de una manera u otra hemos estado envueltos en este tema fue tremendamente estresante. Y además de las cuestiones logísticas, hubo incertidumbres científico-técnicas. La cuestión de había que vacunar o no a los que habían pasado la enfermedad era una cuestión que teníamos como una cuestión importante
Al final se decidió que al menos se retrasara la vacunación, excepto los más vulnerables. Había la posibilidad de alargar el periodo entre dosis o no alargarlo, lo vamos a ver un poco a continuación. El tema de vacunar a las personas discapacitadas que no podían acudir, que no lo permitía la ficha técnica, la vacunación a domicilio, hasta que hubo un cambio y se pudo llevar la vacuna a domicilio con la ficha técnica aprobada. Y luego cambios en la ficha técnica. La ficha técnica inicialmente decía que el intervalo entre dosis era de al menos 21 días, te daba un cuello de botella hasta 42 inicialmente, y luego hubo una aclaración de la Agencia Española del Medicamento que dijo hasta 28, pero la ficha técnica se cambió a 21 días exactos, y eso fue una de las cuestiones que motivó mucha protesta y muchos problemas por parte en concreto de muchos sanitarios. Conseguir que a los grupos que hubiera que vacunarles, pero solamente vacunar a esos grupos y no equivocarte en la vacunación es un tema muy complejo. La tensión era máxima en esos meses de enero, febrero, marzo, abril, una tensión máxima absolutamente. Sabéis luego las protestas que hubo porque no querían vacunarse en Nueva Condomina, etcétera, etcétera. Había que vacunarse en el municipio propio. Una cosa que tenemos puesta aquí, nadie, jamás, ningún sanitario ni nadie estuvo tan pendiente de cumplir la pauta de forma correcta a los 21 días y a los 21 días. Y luego el tema de la vacuna buena, la vacuna mala y la pauta mixta, ¿no? Esta es una imagen de los compañeros del Rafael Méndez que empezaron a decir que 21 días, más de 21 días, vacuna perdida. Bueno, pues algunas soluciones nos vinieron meses después. Esta es una gráfica del Ministerio, de los documentos de efectividad que tiene el Ministerio de Vacuna, en el que vemos cómo se comportan cómo se comportaron las diferentes vacunas, tanto en la ola del verano como el inicio de la ola de Navidades, ¿vale? Y vemos cómo la pantalla gris, la línea gris, esto es la incidencia por 100.000 habitantes de COVID, o sea, padecimiento de enfermedad, infección, y vemos como la línea gris son las personas no vacunadas, la línea azul son las vacunadas con Janssen, que sabíamos que era la efectividad más baja, pero que sí que permitía una efectividad mucho más alta que esta frente a lo que era enfermedad grave y hospitalización. La línea roja es la de AstraZeneca, o sea, la doble pauta de AstraZeneca. La verde clara es la de Pfizer, la verde oscura es la de Moderna, muy, muy cerquita. Y fijaos, la amarilla es la pauta mixta. La amarilla, durante la ola de verano, prácticamente la pauta mixta no se vio alterada, pero es que incluso durante la ola de invierno tampoco se vio un aumento de la incidencia importante. Fue tal vez la pauta más efectiva, la pauta mixta. Esto evidentemente había datos de que la respuesta inmune era buena, muy buena con la pauta mixta, pero no se sabía cómo se iba a traducir de forma práctica. Y desde luego no se esperaba unos datos tan contundentes en cuanto a la protección de esta pauta mixta en concreto Pfizer, la vacuna de Astra y la vacuna de Pfizer. Bueno, eso se ha sabido unos meses después. Y en cuanto a las dosis de la separación, el intervalo entre dosis, bueno, pues en enero de 2021 la agencia, o sea, el organismo que decide sobre las vacunas en Canadá adoptó directamente un intervalo de 42 días y no 21 como venía en la ficha técnica, y el 3 de marzo pasó a hacer un intervalo de 4 meses, ¿vale? O sea, durante los primeros meses, primeros dos meses, cogió un intervalo de 42 días entre vacunas, y el 3 de marzo, antes de haber empezado prácticamente, muchas de las personas todavía no se habían puesto la segunda dosis, y dijo que no, que se pasaba a 4 meses de intervalo. Pero en Quebec fueron más allá, y en Quebec desde el principio consideraron que con la primera dosis había protección suficiente para proteger hasta que tuvieran vacunadas a toda la población de riesgo, y a partir de ahí empezar a vacunar con segundas dosis. No es que no dijeran que no hacía falta las 2 dosis, lo que decían es que lo más importante era llegar con una dosis a muchas más personas, al doble de personas de las que podrían llegar con 2 dosis inicialmente. Y eso, sobre todo, para llegar a mucha población mayor,
que podía estar mucho más necesitada. Bueno, Quebec ha publicado sus resultados este año y fijaos, esta es lo que consiguieron con una dosis en residencias de mayores, y lo que consiguieron con una dosis en residencias de mayores fue, comparando el periodo prevacunal con el periodo postvacunal inmediato, consiguieron una reducción del 91% de los casos, del 94% de las hospitalizaciones en residencias y del 90% de muertes. Es decir, hubiéramos conseguido probablemente mucho más vacunando con una dosis al doble de la población que con 2 dosis a la mitad. Pero bueno, esa es una de esas cuestiones que España no hizo, fue de los países que acató la ficha técnica totalmente y que muy probablemente pues tengamos que sacar lecciones para otras ocasiones en las que nos veamos tan comprometidos. Y a pesar de todas estas dificultades y problemas, pues España es, después de Portugal, el país que tiene una cobertura de vacunación más alta entre los países de Occidente. O sea que podemos darnos por satisfechos en cuanto a cómo fue la campaña, todo lo que pasamos, porque al final conseguimos coberturas vacunales muy altas con todo el trabajo de todos, con la confianza de la población, y hemos conseguido lo que hemos comentado, esas 450 y pico mil vidas salvadas. Y este tal vez sea otro de los milagros, el haber llegado hasta aquí con todo el proceso que hemos vivido. Yo creo que especialmente los que habéis sido coordinadores de puntos masivos de vacunación, yo creo que bueno, hay que daros las gracias todos los días. Y luego, ¿en qué se ha traducido todo esto? Bueno, pues ahora mismo la situación epidemiológica que tenemos, estos son datos, la curva en granate, en grana es muertos diarios desde la ola epidémica de la tercera, la de Navidad de 2020 a 2021. Esto es verano de 2021 y esto ha sido la última de Navidad, ¿vale? Pues sabemos que aproximadamente todavía se mueren aproximadamente unas 30 personas diarias en España. Estos son todos los datos en mayores de 60 años y esta línea es la letalidad por cada 100 personas infectadas mayores de 60 años, ¿cuántas se mueren, ¿no? Bueno, pues en mayores de 60 años estábamos en letalidades cercanas al 9-10% antes del proceso de vacunación. Bajamos durante el verano a menos de 4%. Y en las últimas olas hemos bajado a 2, e incluso un poco menos de 2, incluso 1. Yo esta bajada de la curva, como es muy reciente, no la daría mucho crédito y es porque los datos, según se van actualizando, pues serán más fiables. Pero hemos pasado de una letalidad de casi el 10% a una letalidad de aproximadamente el 1% con todo el proceso de vacunación. Es decir, la gravedad de la enfermedad, aun teniendo en cuenta que sigue siendo ahora mismo una patología que causa mucha hospitalización y, por desgracia, todavía mucha muerte, pero no es comparable al proceso anterior. Y estos son datos de Estados Unidos, las tasas ajustadas por edad de casos y muertes por estado vacunal en personas de 65 años y más. Y estos son las curvas de la izquierda son los casos y las curvas de la izquierda son las curvas de la derecha son las defunciones. Y como podéis ver, en negro, en azul muy oscuro, están los no vacunados. En la línea intermitente son los vacunados sin dosis de recuerdo y la línea azul son los vacunados con dosis de recuerdo. Fijaos el cambio, esto en cuanto a número de casos. Eso a pesar de que decimos que las vacunas frente a la infección no protegen. Fijaos cuando decimos que frente a la infección no protegen porque queremos que no haya nadie, pero fijaos la diferencia que hay entre no estar vacunado, que es pues más de, bueno, aproximadamente unas 6 o 7 veces más riesgo de pasar la infección no estando vacunado que estando vacunado. Y si nos vamos a lo que son los fallecimientos, lo que tenemos es todavía más importante, ¿no? Que esto es lo que queremos evitar, lo más importante que podemos y que queremos evitar es el número de muertes. Y aquí veis en no vacunados, en vacunados sin dosis de recuerdo, la línea azul discontinua, y la línea azul continua en vacunados con dosis de recuerdo, ¿vale? Pues ahí tenéis como prácticamente los vacunados con dosis de recuerdo, las muertes que ocurren, que las hay en personas con muchos factores de riesgo, pues son mucho menos frecuentes
que en no vacunados. Tienen una posibilidad más de 20 veces más de riesgo de muerte en personas no vacunadas que en personas vacunadas con dosis de recuerdo. Pero claro, no nos conformamos con esto. Y no nos conformamos con esto porque una vez que conseguimos lo más importante, tenemos que ir a los detalles. Y tenemos que intentar evitar enfermedad grave y muerte, incluso en las personas en que se produce hoy en día, ¿no? Estos son datos también de Estados Unidos, en los beneficios que se consiguen con dosis de recuerdo en personas de 50 años y más, por cada millón de personas vacunadas, en función de series primarias, las 2 primeras dosis, de la primera dosis de recuerdo o de una serie de recuerdo. Y lo que vemos es que en las series primarias conseguiríamos evitar 3.700, cerca de 4.000 hospitalizaciones por cada millón de personas vacunadas, evitaríamos 800 ingresos en UCI, evitaríamos 400 muertes por cada millón de personas vacunadas mayores de 50 años. Que esto se reduce con respecto a la dosis de recuerdo, lo hemos visto en la gráfica. Lo más importante es la serie primaria, pero si eres de grupo de riesgo y si tienes indicada la dosis de recuerdo, póntela, ¿no? Porque vas a estar más protegido. Entonces, aquí con las dosis de recuerdo evitaríamos por cada millón de personas que se administre su dosis de recuerdo unas 1.500 hospitalizaciones, o sea, una de cada 1.000 dosis, una persona de cada 1.000 vacunadas aproximadamente se le evitaría una hospitalización, 237 ingresos en UCI y 122 muertes. Y las segundas dosis de recuerdo se conseguiría menos, está previsto que se consiguiera menos, por lo menos esto está calculado para primavera de este año, pero a pesar de todo se conseguirían salvar 85 vidas con esa segunda dosis de recuerdo por millón de personas vacunadas. Y Omicron lo cambió todo. Estos son datos de Reino Unido en cuanto a efectividad vacunal frente a la hospitalización. Estas son las líneas negras, los puntos negros son Delta, los círculos grises son Omicron. Fijaos cómo baja realmente la efectividad de la vacuna, y estamos hablando de frente a hospitalización en personas que simplemente habían llevado las dosis iniciales de vacunación, la pauta primaria. Y fijaos cuando se recibe la dosis de recuerdo cómo esto se compensa, pero a pesar de todo la efectividad incluso frente a hospitalización con la vacuna que tenemos ahora mismo es mucho mayor tras la dosis de recuerdo, pero es mejor la efectividad frente a Delta que la efectividad frente a Omicron. Y nos pasa lo mismo tanto con dosis de recuerdo de Comirnaty, Pfizer, como con dosis de recuerdo de Moderna, que como podéis ver aquí, la efectividad con esa dosis de recuerdo era o es un poco mayor. Y nos pasa lo mismo con las personas, esas eran personas que habían recibido como primo vacunación las vacunas de AstraZeneca, y estas son personas que habían recibido como primo vacunación las vacunas de Pfizer, la vacuna de Comirnaty. Bueno, la dosis de recuerdo para la protección frente a Omicron es fundamental y especialmente en personas vulnerables es pues, muy, muy importante que lleven esa dosis de recuerdo. Y bueno, pues durante esta primavera ha habido países que han administrado segundas dosis de recuerdo en una situación muy cambiante. El 7 de enero el Reino Unido no recomendaba segundas dosis de recuerdo, Israel sí que tenía recomendaciones previas, y el 21 de febrero el Reino Unido cambia las recomendaciones y dice que alrededor de 6 meses después de la última dosis se recomendaba administrar una segunda dosis de recuerdo en primavera en adultos mayores de 75 años, un grupo muy concreto, en residentes en residencias de larga estancia, en residentes de residencias de mayores y en personas mayores de 12 años en grupos de riesgo. Le siguió Suecia, Alemania, Estados Unidos, que hizo una recomendación de segunda dosis de recuerdo mayores de 50 años, y el 6 de abril la Agencia Europea del Medicamento y el Centro de Control de Enfermedades Europeo hizo una recomendación genérica de considerar la vacunación según la epidemiología en personas mayores de 80 años. Esto ha sido un proceso complejo. España de momento ha decidido posponer esa segunda dosis de recuerdo y no ha sido unánime en todos los países, aunque buena parte de los países europeos sí que han puesto esa segunda dosis de recuerdo en la primavera. Hago un comentario breve sobre las cosas que se vienen diciendo últimamente de las vacunas que tenemos disponibles ahora mismo, ¿no?, en nuestros puestos de vacunación.
en nuestros centros de salud. La OMS lo que dice es que las vacunas, que puede ser que sea necesaria la actualización de las vacunas con nuevas variantes, pero que las vacunas actuales, las que tenemos en la nevera, basadas en la variante originaria, mantienen una alta eficacia frente a la enfermedad grave, también en el contexto de las variantes actuales, es decir, frente a Omicron, aunque se van a actualizar, pero estas vacunas todavía son útiles y pueden ser útiles para conseguir evitar hospitalizaciones y evitar enfermedad grave en muchas personas si la situación epidemiológica lo requiere antes de tener las nuevas vacunas. Es decir, no sería necesario esperar, sino la situación epidemiológica que marque. Lo digo porque hay muchas veces que se ha dicho que hasta que no estén las nuevas ya estas no tienen sentido. Estas siguen teniendo mucho sentido, lo hemos visto en las gráficas del Reino Unido, cómo consiguen la dosis de recuerdo consigue una efectividad muy adecuada frente a hospitalización y enfermedad grave. Y en ese sentido, lo que se ha visto es con vacunas bivariantes, que ya hay algún artículo publicado por parte de Moderna, cómo esa vacuna bivariante consigue un efecto booster, tanto frente a la variante originaria como a las variantes de preocupación que no son la variante originaria. O sea, la vacuna bivariante, el efecto positivo que tiene es que produce un estímulo del sistema inmune más potente, más amplio, por decirlo de alguna manera, antigénicamente hablando, y lo que conseguiría sería protegernos mejor incluso frente a la variante originaria que la vacuna original, siempre que estemos vacunados previamente con pautas de vacunación primaria. Esto estamos hablando de dosis de recuerdo y permitiría también un espectro de respuesta del sistema inmune más amplia frente a variantes de las que hemos tenido circulando últimamente, como puede ser Omicron. Y una de las cuestiones que ha surgido de forma muy continuada en las últimas semanas en muchos medios de comunicación, algunos incluso en la región, diciendo que puede haber un agotamiento inmune por parte en las vacunas si seguimos dando dosis de recuerdo. Bueno, pues los datos que tenemos, hay varios artículos ya publicados y os voy a traer dos para ir acabando. Cuanto a datos de segundas dosis de recuerdo, una vez administrada segunda dosis de recuerdo, es decir, cuarta dosis, esto es en población joven de Israel, los títulos de anticuerpos recuperaron los valores de la tercera dosis poco tiempo después de administrar la cuarta e incluso superaron algo las dosis, los títulos de anticuerpos conseguidos tras la tercera dosis, ¿vale? Estos son datos de Reino Unido, de un estudio en el que el intervalo de vacunación entre la primera y la segunda dosis de recuerdo, es decir, entre la tercera y la cuarta dosis, son 6 meses, y lo que se ve es que la razón, el título de anticuerpos conseguido tras la cuarta dosis es 1,59 veces superior al que habíamos conseguido con la tercera dosis. O sea, no solamente hay un agotamiento del sistema, no hay un agotamiento del sistema inmune, sino que las segundas dosis de recuerdo consiguen incluso una mejor respuesta del sistema inmune a través de los anticuerpos de lo que habíamos visto con las terceras dosis. O sea que estos datos que se manejan de agotamiento del sistema inmune, los datos de los ensayos clínicos nos dicen precisamente lo contrario. Y estos son datos también de Reino Unido en el que se ve lo mismo, es decir, no hay fatiga inmunológica ni en los menores de 70 años ni en los mayores de 70 años. Es decir, las poblaciones más vulnerables tampoco se ha observado una fatiga inmunológica y lo que se observa es un aumento del título de anticuerpos de entre 1 y 2 veces tras la segunda dosis de recuerdo frente a lo que habíamos conseguido con la primera dosis de recuerdo. También tenemos datos de efectividad. ¿Cuánto protege esa segunda dosis de recuerdo? Tenemos datos en Israel que la efectividad de esa segunda dosis de recuerdo respecto a aquellos que no habían recibido más que la primera dosis de recuerdo era del 76% en cuanto a muerte, del 64% respecto a COVID grave y del 72% respecto a hospitalización. Es decir,
ni por parte del sistema inmune en estudios inmunológicos de anticuerpos, ni por parte de efectividad se ve un agotamiento del sistema inmune. Las vacunas siguen funcionando con segundas dosis de recuerdo, ¿vale? Eso es una cosa que tenemos que tener muy clara porque las vamos a seguir utilizando y como circula por ahí que esto puede ser, tantas dosis puede ser muy perjudicial. Las dosis de recuerdo las tendremos que poner en función de las necesidades epidemiológicas para evitar los casos graves y las muertes que, por desgracia, siguen y que es previsible que en otoño, invierno tengamos más. Estos son los datos de Israel, las gráficas. Como podéis ver, esto es hospitalización, los que habían recibido la cuarta dosis respecto a los que habían recibido solamente 3, en la línea azul. Esto es enfermedad grave, cuarta dosis, hospitalización, y esto es muerte, cuarta dosis en rojo, hospitalización, tercera dosis en azul. Es decir, se ve claramente una protección de la segunda dosis de recuerdo. Esto también es otro estudio en Suecia, recientemente ha salido un estudio en Canadá, todos en el mismo sentido, de que no hay datos que avalen esa fatiga inmunológica, no hay datos que nos digan que esas segundas o terceras dosis de recuerdo, hay muchos países que en otoño administrarán a su población terceras dosis de recuerdo, no hay datos de que el sistema inmune tenga un agotamiento, hay una protección, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para cuando tengamos que administrar esas segundas dosis de recuerdo. Y sobre terceras dosis, que para nosotros probablemente sean segundas, pues en Reino Unido, por ejemplo, ya se ha definido y ha dicho que en otoño de 2022 se administrará una dosis de recuerdo, probablemente bivariante, con Omicron y variante originaria, eso lo veremos, en residentes en hogares de la tercera edad, en trabajadores sociales y sociosanitarios, en los mayores de 65 años y en adultos entre 16 y 64 años en riesgo, con patología de riesgo. Yo creo que nos suena mucho, ¿no? O sea, yo lo veo muy parecido a otra vacuna que llevamos usando muchos años. Como conclusiones y ya para cerrar, bueno, pues hemos conseguido muchas cosas, pero hay que seguir consiguiendo. Y yo creo que la vacuna de COVID, la patología de COVID está aquí para quedarse y que lo más grande lo hemos hecho, pero sí que es verdad que esas dosis de recuerdo nos van a conseguir evitar mucha carga de enfermedad grave y mucha hospitalización. Estamos ante una auténtica revolución tecnológica. Las vacunas ARN tienen unas características específicas de vacunas pandémicas, son adaptables, son escalables en volumen, en producción, pero no solamente en cuanto a vacunas pandémicas, también para otros usos. Se ha conseguido vencer numerosas dificultades y todavía quedan algunas, especialmente las de estabilidad, que como hemos comentado irá mejorando. Hay que concienciar a la población de la importancia de tener las dosis de recuerdo en aquella parte de la población que las tengan indicadas, es muy importante. Empezamos a contar con preparados y variantes, pero todavía tenemos que ver exactamente cómo queda definido. Y bueno, pues realmente el COVID nos ha demostrado que hay que ser muy flexibles y que lo que hoy creemos mañana puede ser que haya cambiado. Y bueno, hay que intentar confiar en lo que nos diga la autoridad sanitaria y no lo que nos diga ningún experto que haya por ahí, aunque el experto sea de la consejería. Una cosa es la autoridad sanitaria y otra cosa es, pues eso, los expertos que nos dicen cosas que a veces no corresponden con la realidad. Y nada más, pues muchas gracias y si hay preguntas, pues por aquí estamos. Amparo tiene la mano levantada. Hola. Hola, Amparo. Quería preguntarte porque la sensación que yo he tenido en los centros de vacuna y en la población en general es lo que hablaba de la confianza en la autoridad sanitaria, que quizás se debería dar información adaptada a la población en general, porque cuando yo hablo con algunos de ellos y defiendo la vacuna, dicen, es que eso no es lo que nos llega, eso no es lo que nos dicen. Entonces, por ejemplo, ese gráfico tan interesante de la cobertura y de la poca incidencia que hemos tenido en las personas vacunadas respecto a las personas no vacunadas,
pues sería muy interesante para convencer a los adictos a la no vacunación, por ejemplo. Pero este tipo de información tan clara y demás, a mí me gustaría que se hiciera, no sé, una sesión para la población en general, porque a ellos les llega la prensa, las noticias, pero no desde nuestro servicio sanitario les llega este mensaje tan claro y que yo creo que convencería más a la gente. Y luego otro tema con el que a mí me cuesta discutir y debatir, no sé si se ha hecho algún estudio de los efectos adversos, ese problema que había de afectación cardíaca, de muchas cosas que se han atribuido a la vacuna, que bueno, yo tengo también cierta duda si realmente es por la vacuna o no, pero si se ha hecho, me imagino se habrá hecho algún estudio sobre esto y también pues por mostrarlo un poco a la población, porque claro, la voz popular que hay ahora mismo es que si viene una cuarta dosis yo no me voy a vacunar. Eso es un poco lo que hay en la calle, o por lo menos lo que me llega a mí como responsable de área de vacunas y en los puntos de vacuna y demás. Entonces, pues me gustaría eso, que a la población le llegara un mensaje desde el servicio murciano así de claro como el que hemos tenido hoy, que es bastante convincente. Y luego respecto a los efectos adversos, que como todas las vacunas, pues sí que hay, pero que son minoritarios también, me imagino. Bueno, lo primero, nosotros podemos hacer alguna documentación con este tipo de datos, que os la podemos hacer llegar. Lo que sí que es verdad es que yo creo que o sea, al final nuestro cauce de comunicación con la población sois vosotros. O sea, nosotros estamos aquí para comunicar con vosotros y que vosotros comuniquéis con la población. O sea, eso es la parte más importante, ¿no? Yo creo Jaime, que, tienes que ir a la tele, tienes que ir a la tele. sí, bueno, si alguna vez ya sabes que voy, pero, pero yo creo que al final la persona se fía más de su profesional de confianza que de alguien de la tele. Afortunadamente, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo importante. Con lo cual, pues haremos algo de documentación. No sé si lo haremos ahora, que estamos en estas fechas que estamos, si no lo haremos. O sea, yo creo que lo podremos hacer porque yo creo que va a haber una dosis de recuerdo en otoño. Todavía no están definidos los grupos, pero va a haber. Para esa parte lo haremos y pondremos en gráficos claros qué ha sido una cosa, qué efectos se ha conservado en una población, qué efectos en otra, etcétera, ¿no? Respecto al tema de la seguridad, que no lo he abordado también por motivos de tiempo, las de ARN, bueno, yo creo que todos somos conscientes que son vacunas reactogénicas, o sea, que es con una vacuna que sí que es verdad que la tercera dosis a muchas personas les afectó, o sea, eso no es, pero son vacunas reactogénicas leves, es decir, leves me refiero a que en 1 o 2 días estás bien, no tienen efectos adversos graves mantenidos en tiempo. El tema de las miocarditis y las pericarditis, eso es una cosa que sí que se ha visto con las vacunas ARN, pero se ha visto específicamente en la población joven, ¿vale? Y se ha visto específicamente, fíjate, en la población joven que era, bueno, es un efecto adverso que es bastante raro si lo comparas con si lo comparas con el COVID, y fue uno de los motivos que llevó a que, aunque a la población infantil era muy poco probable que llegaran las miocarditis, porque era un efecto adverso que se veía especialmente entre los 15, 16 años y los 30, era en el grupo de edad en el que se veía. Lo que se vio en Canadá también con el tema de la separación de dosis, lo que observaron es que eso desaparecía si se separaba el intervalo de dosis. Con lo cual, eso también habrá que explicarlo, y que a la población mayor no tiene que tener miedo de ese efecto adverso porque no se ha registrado en ella, y que la población joven, aquellas personas, sobre todo varones, porque la incidencia en hombres es muchísimo mayor que en mujeres, dentro de que hablamos siempre de efectos adversos raros, pero que primero lo más frecuente eran varones y en varones de 15 a 30 años. Y en Canadá no tuvieron ese problema porque lo que vieron es que con el intervalo de dosis de 2 meses o más, eso no aparecía. Con lo cual, bueno, cuando hagamos esta documentación, bueno, que tenemos un montón de documentación colgada, pero que si hacemos algo, que haremos algo específico para dosis de recuerdo, para la nueva campaña, cuando la tengamos, lo tenemos en cuenta. Gracias.
¿Más preguntas? ¿Os habéis dormido o no hay, os lo he dejado clarísimo todo? Bueno, pues si no hay preguntas, nos vemos para grupos de riesgo la semana que viene. Yo sí que quería, y lo comenté con... Hay una mano por ahí levantada, que no veo. No sé, ha sido un conato de mano. Lo comenté con los compañeros quería comentároslo porque hay mucha incertidumbre con respecto a dosis de recuerdo y demás, y me parecía que era interesante compartir con vosotros esta información. Pues nada, si no hay nada más, nos vamos a comer. Espero que os haya resultado interesante. Un abrazo. Hasta luego.